Vamos a empezar con el tercer panel correspondiente a este primer día del seminario de contratación pública, titulado Los pilares de la nueva ley de contratos, las directivas y la jurisprudencia. En primer lugar, tengo que disculparme, yo no soy el profesor Francisco Puerta, como aparece en el programa, pero ha sido imposible que viniera hoy aquí. Soy Antonio Villanueva, soy también profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y espero, pues simplemente sufrir a Paco de la mejor manera posible. Bien, en este tercer panel vamos a contar con 4 ponentes magníficas, muy conocidas, porque ya han intervenido en otras ocasiones. Y antes de continuar y proceder a la presentación de cada una de ellas, comentarles que este panel se va a dividir en 2 partes, desde ahora mismo hasta las 5, donde tenemos una pausa para el café, que se celebrará arriba, y posteriormente pues las otras 2 ponencias. Bien, entrando ya en materia, la primera de las profesoras que va a intervenir es la profesora Patricia Valcárcel, que es profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo. Ha sido además premio extraordinario de doctorado, especialista, lógicamente, en contratación pública, aparte de otras materias como Derecho Urbanístico y Derecho Ambiental. Ha realizado estancias de investigación en diferentes universidades en el extranjero, Florencia, Lisboa, México. También es abogada colaboradora en Garrigues y tiene diferentes proyectos de investigación, así como numerosísimas obras en materia de contratación pública. Posteriormente le seguirá la profesora Ximena Lazo, profesora titular interina en la Universidad de Alcalá de Henares, también especialista, lógicamente, en materia de contratación pública, junto a urbanismo, medio ambiente. Es responsable de varios proyectos de investigación en materia de contratación pública. También ha realizado diversas estancias en universidades en el extranjero, como Oxford, Nottingham, Múnich, y igualmente tiene numerosísimas publicaciones en la materia que hoy nos ocupa. Ya después de la pausa, la tercera de las profesoras que va a intervenir es Teresa Medina, profesora contratada doctora reciente, ¿verdad?, en la Universidad de Burgos, colegiada además en el Colegio de Abogados de Burgos. También ha realizado diversas estancias en el extranjero de investigación, en Sheffield y en París II. Y tiene también igualmente diferentes contribuciones en materia de contratación pública, por ejemplo, en materia de corrupción en el ámbito de la contratación pública. Y, por último, María Pilar Batet, que es jefa del Servicio de Contratación y Central de Compras de la Diputación de Castellón, pero además de este ámbito profesional también conoce el funcionamiento de la universidad, al ser profesora asociada de la Universidad Jaume I de Castellón y anteriormente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Colabora habitualmente con la revista El Consultor de los Ayuntamientos y los Juzgados y también tiene numerosas contribuciones en la materia que nos ocupa actualmente. Bien, sin más dilación, pues cedo la palabra a la profesora Patricia Valcárcel para que exponga su ponencia. Buenas tardes a todos. Lo primero, también quiero dar las gracias a la organización por haber contado nuevamente conmigo para participar en este ya clásico Congreso de Cuenca que nos permite visitar esta agradable ciudad y al mismo tiempo periódicamente, como todos los que estamos aquí, cada vez son más los que se suman y ya vemos caras que habíamos visto en ediciones anteriores, pero también caras nuevas y todo por ese interés que por la contratación pública sentimos todos, de alguna manera este tipo de actividades y este Congreso en particular ya tan consagrado nos permite año a año renovar nuestros votos por esta temática. Una de las novedades, de las diversas novedades de este congreso, es la inclusión de esta mesa de jurisprudencia y lo que hemos hecho es, cada una de las ponentes, seleccionar algunas sentencias que por alguna razón nos han parecido novedosas, intentando abarcar distintas materias. Por lo que a mí se refiere, voy a comentar, no sé si se ve ya ahí la presentación. No, ahora, perfecto. Ahora. A nosotros no se nos ve. Digo,
Por lo que a mí se refiere, voy a centrar la atención en dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en realidad tratan dos materias que nada tienen en común entre sí. La única nota de coincidencia es que las dos sentencias fueron dictadas el 21 de diciembre de este último año 2016, con lo cual son sentencias recientes. Pero, como digo, tratan dos cuestiones inconexas. Por una parte, pero me darán pie a hablar de hacer algunas reflexiones generales en cada una de estas dos materias, como ahora a continuación explicaré. Un segundo, que esto es que va bien. Esa pequeña desconexión temporal que hay es lo que me ha llevado a ir más adelante de lo necesario. Digo, la primera de las sentencias tiene que ver con el ámbito de legitimación activa reconocido a los licitadores que han sido excluidos. Y la segunda de las sentencias del Tribunal de Justicia a la que me voy a referir posteriormente tiene que ver con las ahora incluidas en la Directiva de 2014, regulación de las mecanismos de cooperación horizontal que, por consiguiente, si se cumplen los requisitos que se establecen, quedan excluidas del ámbito de la aplicación de la normativa de contratación. Por lo que se refiere a la primera de las sentencias, el punto de partida y el motivo por el cual me ha parecido interesante seleccionarla tiene que ver con el hecho de que veremos que el Tribunal de Justicia hace una interpretación limitativa en el sentido que explicaré y que de alguna manera avanza una suerte de acomodación que van a tener que sufrir las doctrinas o la doctrina que han ido sentando muchos órganos de recursos especiales en materia de contratación, que han ido haciendo a lo largo del tiempo una interpretación del reconocimiento de la legitimación activa a favor de los licitadores excluidos un poco más amplia de la que hemos visto, de la que vamos a ver que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce a los licitadores que han ido excluidos. Como punto de partida, y para entenderlo, creo oportuno recordar que el artículo 42 actualmente del texto refundido reconoce una legitimación bastante amplia para la interposición del recurso especial en materia de contratación, en la misma línea que lo va a hacer la nueva ley. O sea, en el proyecto de ley de contratos del sector público, digamos que el reconocimiento de la legitimación a estos efectos es básicamente coincidente. Esa amplitud prevista, plasmada literalmente en el precepto, ha sido además objeto de una interpretación bastante generosa y bastante amplia por parte de los órganos de recursos especiales en materia de contratación. De forma significativa, aunque no tiene directamente tanto que ver con la sentencia que he seleccionado, podemos recordar que hay una innumerable cantidad de resoluciones y acuerdos de estos órganos que no solamente reconocen legitimación a licitadores que hubiesen participado, sino a gente que de alguna manera representase algún interés legítimo. El punto clave, como ahí se indica, es el reconocimiento de un interés legítimo, y han dado lugar al reconocimiento de legitimación a entes o personas que representan intereses supraindividuales. Pensemos, por ejemplo, en sindicatos, concejales, partidos políticos, etcétera, etcétera. Como digo, el punto clave es la existencia, la acreditación de un interés legítimo protegible. Por lo que se refiere en particular a los licitadores excluidos, en los últimos tiempos sí que es cierto que ha surgido un debate acerca de si en algún supuesto o bajo la concurrencia de ciertas circunstancias o requisitos se podría entender que pueden formar parte del concepto de licitadores afectados al que se refiere la Directiva de Recursos en el artículo 2º, apartado 2º. Esta directiva reconoce que los licitadores afectados, que serán aquellos que aún no hayan quedado definitivamente excluidos, pueden tener legitimación activa para recurrir e interponer un recurso especial en materia de contratación. Luego, la idea es saber si en algún supuesto un licitador excluido puede equipararse a un licitador afectado. La regla general extraíble de este precepto y de alguna jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que cuando hay una decisión de exclusión que tiene o que ha adquirido carácter definitivo, en principio ese licitador ya no puede plantear ningún recurso contra ninguna decisión que se adopte en ese procedimiento significativamente contra el acto de adjudicación. Pero ¿qué ocurre? Que en esa interpretación extensiva, digamos, de ampliación de la legitimación para recurrir,
diversas resoluciones y acuerdos de los órganos de recursos especiales en materia de contratación, tanto del Central, de Madrid, el de Andalucía, el de Castilla y León, en determinadas circunstancias han hecho una interpretación bastante amplia, bastante flexible. El punto de partida del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sería la regla de que no se reconoce legitimación cuando con ese reconocimiento, del reconocimiento de esa legitimación y de la posibilidad de interponer un recurso, no pudiese beneficiarse a quien se le reconoce la legitimación, o la interposición y el seguimiento de ese recurso no pudiese evitarle un determinado perjuicio. Si esto es así, no tiene sentido, entiende el Tribunal de Justicia, reconocer la legitimación. Los supuestos a través de los cuales los tribunales de recursos especiales en materia de contratación han reconocido en esa interpretación amplia legitimación a los licitadores excluidos, la verdad es que parten de hipótesis fácticas bastante diferentes. Ahora, a título simplificado, las he, digamos, reconducido a tres grandes categorías. En primer término, algunos supuestos en los que el órgano de contratación había adoptado una decisión de exclusión del licitador. Esa decisión no ha sido recurrida por el licitador excluido y, sin embargo, ese licitador posteriormente decide interponer un recurso especial en materia de contratación contra la decisión de adjudicación. Otra de las posibles hipótesis donde se ha reconocido esa legitimación se trataba de supuestos en los que no había sido el órgano de contratación el que había excluido a un licitador, sino que un licitador había sido adjudicatario y otro licitador no adjudicatario interpone un recurso especial y el Tribunal de Recursos, al estudiar la adecuación a derecho de esa adjudicación, entiende que el adjudicatario primigenio debe de ser excluido, ¿vale? Y en otras circunstancias también se ha reconocido legitimación para recurrir a aquellos licitadores que, habiendo sido excluidos por el órgano de contratación, recurren esa decisión en vía administrativa, se desestima su pretensión, interponen un recurso contencioso y ese recurso contencioso está pendiente de resolución. El procedimiento sigue y deciden posteriormente el licitador excluido impugnar la decisión de adjudicación. En supuestos como los que acabo de comentar, los órganos de recursos especiales en materia de contratación entendieron que esos licitadores excluidos por una u otra vía entraban en el concepto de licitador afectado y tenían legitimación para plantear el recurso. En realidad, los requisitos que estos órganos de recursos especiales en materia de contratación vienen exigiendo se pueden sistematizar en los tres que ahí están enumerados. Primero, que el licitador excluido por cualquiera de las vías invoque que su oferta o la oferta del adjudicatario tiene un vicio, una irregularidad, un defecto equiparable, no necesariamente coincidente con la que había presentado él. En segundo término, que se trate de procedimientos en los que únicamente hubiesen concurrido dos licitadores. Y en tercer lugar, que de la eventual estimación del recurso se derivase que ese procedimiento de contratación queda desierto y que lo más probable, atendiendo a la necesidad de la prestación por la entidad que convocaba el procedimiento de contratación y dadas las características de esa entidad, lo más probable es que, dado el carácter, habiendo declarado el concurso desierto, volviese a convocar un procedimiento de adjudicación al que pudiesen concurrir los licitadores excluidos. Estos son los requisitos que venían, digamos, exigiendo los órganos de recursos especiales en materia de contratación. ¿Qué ocurre con la sentencia de 21 de diciembre de 2016 dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto 355/2015? Sintéticamente, para entender bien los hechos, antecedentes fácticos. Esta sentencia trae causa de una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Austria y el litigio principal que conocía era el de una impugnación planteada por un consorcio de empresas ante la adjudicación de un contrato convocado por una universidad pública. El contrato era para la adjudicación a favor de un único licitador de un acuerdo marco para la prestación de un servicio técnico de mantenimiento, gestión de una serie de edificios de esa universidad. A ese procedimiento solo se presentan dos licitadores, el consorcio, que finalmente impugna, y
el adjudicatario, una empresa llamada BAMET. El consorcio es excluido del procedimiento por el órgano de contratación por no presentar un aval bancario en el tiempo y forma que le exige el órgano de contratación. Este licitador excluido impugna la exclusión ante un tribunal federal, desestima este tribunal su recurso, esa decisión desestimatoria se recurre ante el Tribunal Supremo, que también la desestima. Digamos que va acumulando desestimaciones a sus pretensiones. Finalmente, el proceso sigue su curso y este consorcio, cuando se adjudica el contrato a la empresa BAMET, que quedaba en el procedimiento, decide recurrir la adjudicación. La recurre ante un tribunal federal, desestima la pretensión el tribunal federal por entender que es un licitador excluido que no tiene legitimación, recurre esta desestimación ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo es el que plantea la decisión prejudicial. ¿Por qué cuento toda esta historia de primero se impugna, se desestima, se vuelve a... Porque es importante, perdón. Perdón, porque grito mucho. Sí. Vale. Digo, ¿por qué es este relatorio de impugnaciones relevante? Porque el Tribunal Supremo austríaco, que plantea la cuestión prejudicial y ante la invocación por parte de este consorcio de que no se estaba aplicando una jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentada en una sentencia de 2013, FASWET, y reiterada en una sentencia también de 2016, de abril de este año, PFE, entendía que el hecho de que el órgano de contratación fuese el que hubiese adoptado la decisión de exclusión en un primer momento era determinante y la separa de otros supuestos en los que esa decisión de exclusión no es adoptada en un primer momento por el órgano de contratación y puede venir como consecuencia de una impugnación de la decisión de adjudicación final. Por las dudas que tiene, plantea la cuestión prejudicial y efectivamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve que la doctrina sentada en estas dos sentencias dictadas por él de 2013 y de 2016 no es aplicable al caso. Primero, porque en ninguna de esas otras dos supuestos la decisión de exclusión la había adoptado el poder adjudicador. Se trataba de adjudicaciones finalmente impugnadas que daban como consecuencia la exclusión de una oferta y, por consiguiente, la disputa acerca de si las ofertas eran o no adecuadas se ventilaba en un único proceso de revisión final de la adjudicación. Es decir, entendía que en el supuesto que conocía el tribunal austríaco y por todas esas impugnaciones que se habían ido presentando y desestimando, se podía entender que sí que existía una decisión definitiva adoptada que impedía que se pudiese equiparar ese licitador excluido al concepto, que se pudiese integrar en el concepto de licitador afectado establecido en la Directiva de Recursos. Si comparamos esta decisión limitativa con los supuestos en los que se ha ampliado el reconocimiento de legitimación para recurrir a los licitadores excluidos por parte de los órganos de recursos especiales en materia de contratación, entendiendo que sí son licitadores afectados, vemos que han ido más allá de lo que entiende el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que puede ser un licitador afectado en la vía de un licitador o por equiparación a un licitador excluido con un licitador afectado. Y seguramente tendrán que matizar la doctrina que han ido sentando. Esto por lo que se refiere a la primera de las sentencias. Rápidamente, por lo que se refiere a la segunda de las sentencias, también de 21 de diciembre del año 2016, me da pie a plantear una serie de ideas en relación a cómo ha quedado la configuración de la cooperación horizontal y cómo estaba la doctrina en relación con esta cooperación en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y cómo finalmente ha quedado en la Directiva de 2014 y cómo se plasma en el proyecto de ley de contratos del sector público. El punto de partida de la cooperación horizontal se suele situar desde el punto de vista de la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia conocida de 2009 que entendió que existía una cooperación horizontal entre 4 entes locales del Estado alemán y una sociedad de servicios de limpieza de ese Estado alemán, por unas razones que ahora comentaré. Ese criterio para entender que existía cooperación
horizontal que tiene como punto de origen esa sentencia se ha ido reiterando en otras sentencias posteriores ahí indicadas. Y los requisitos que venía exigiendo el Tribunal de Justicia, en síntesis, se resumen en los siguientes. Se trata de un contrato, lo pongo entre comillas porque es la denominación que aparece en la directiva, a mí particularmente no me gusta especialmente, entiendo que son negocios jurídicos que pueden adoptar distintas formas, pero bueno, es la denominación plasmada en la directiva. Es un acuerdo negocio que celebran distintos entes buscando canalizar una cooperación para prestar un servicio de misión común, servicio público de misión común que tienen atribuida. En segundo lugar, se celebra, esto decía la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, únicamente por entidades de naturaleza pública en las que no existe ningún tipo de participación privada. En tercer lugar, se exigía que con esa celebración de esos negocios no se favoreciese a ningún tipo de operador económico sobre otros. Y en tercer lugar, que la cooperación que se establecía se buscase como única finalidad la satisfacción de un interés común. Al hilo de la elaboración de la directiva y cuando por primera vez se consagran como tal las reglas de la cooperación vertical en sede de directivas europeas, el legislador europeo, en el artículo 12.4 de la directiva, se aparta significativamente de esa doctrina. Por una parte la respeta, pero por otra parte se separa de la doctrina que había sentado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Establece 2 de los 4 criterios que había reconocido el Tribunal de Justicia: que haya una voluntad de cooperar para satisfacer una misión de servicio público común y segundo, que esa cooperación busque únicamente satisfacer un fin público. Por otra parte, establece una exigencia no establecida por la doctrina del Tribunal de Justicia en relación a que esa cooperación no puede implicar que el más del 20% de esa cooperación se realice en el mercado. Y lo que sorprende es que, por una parte, no establece la exigencia de que no se pueda, a raíz de esa cooperación, desencadenar un favorecimiento de algún operador económico sobre otros, que no se establezca expresamente, no significa que no se pueda mantener, entre otras cosas, porque esto significaría atentar contra uno de los principios básicos de la contratación pública, el principio de igualdad de trato, y porque además de una manera genérica, pero también contundente, un considerando de la directiva, el considerando 31, sí que de alguna manera lo deja claro. Más sorprendente es el hecho de que no exija ya como tal, como sí venía exigiendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que esa cooperación tenga que canalizarse entre entidades de naturaleza pública en las que no exista ningún tipo de participación privada. De hecho, también otro de los considerandos de la directiva, de forma clara, el considerando 32, establece que sí que puede haber una participación privada en esas entidades públicas que colaboran. Entidades públicas que colaboran, que siempre van a tener la consideración o tienen que tener la consideración para poder canalizar una cooperación horizontal de poderes adjudicadores. De alguna manera, y aquí sobre esto ha escrito mucho la profesora también Isabel Gallego Córcoles, de alguna manera se ha querido entender que esa existencia de participación privada no tiene por qué prejuzgarse, no tiene por qué dar lugar a un conflicto o a un favorecimiento a unos operadores económicos sobre otros. Bueno, el hecho es que la recepción de estas exigencias previstas en la Directiva de 2014 se hace con bastante, digamos, respeto en el proyecto de ley de contratos del sector público, artículos 6 y artículos 31. Y una de las últimas sentencias que ha dictado el Tribunal de Justicia sobre esta materia es precisamente la que quiero poner encima de la mesa. Rápidamente, en 30 segundos. Lo comento rápidamente, sino después algún elemento más en el tiempo de debate. Se trata de un supuesto en el que una empresa, Remondis, cuestiona un acuerdo al que han llegado la región de Hannover con la ciudad de Hannover. Se trataba de 2 entes alemanes que tenían atribuidas competencias, su legislación les atribuía competencias en materia de recogida y eliminación y tratamiento de residuos. En un momento dado deciden que esas competencias propias que cada una tiene las van a canalizar reordenándolas, creando un consorcio al que van a atribuir esas competencias que dejan de ser propias de esas
entidades. Empieza a actuar en el mercado ese consorcio y después de 9 años de actuación en el mercado empieza a realizar una buena parte de su actividad para empresas privadas. Y es por lo que una sociedad mercantil cuestiona que se cumplan todos y cada uno de los requisitos previstos en la jurisprudencia para entender que sigue existiendo una cooperación vertical. Se plantea el litigio ante un tribunal regional alemán, que es el que plantea la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. ¿Qué resuelve el Tribunal de Justicia? En 30 segundos de verdad. Primero, comienza destacando que cuando ese tipo de operaciones de transferencias de competencias se realizan en fases sucesivas, para poder valorarlas hay que tomarlas en consideración global, obviamente. Y segundo lugar, también recuerda que esa organización competencial interna que pueden realizar los Estados es legítima y está amparada por el artículo 4, apartado segundo del Tratado de la Unión Europea, y que comprende no solamente lo que es la organización primera de esas competencias, sino cualquier reordenación posterior que pueda existir de las mismas. Y a partir de ahí lo que hace es analizar por qué en este supuesto que acabo de mencionar sí se puede hablar de la existencia de una auténtica cooperación horizontal. Entiende que no ha existido un contrato oneroso porque el hecho de que esas entidades hayan transferido esas competencias hace que ya no tengan ningún tipo de interés económico en seguir prestando esa competencia. Eso por una parte. Y por otra parte, alude a que esas entidades, a la creación del consorcio, habían, por una parte, todas aquellos medios que antes ponían a disposición para prestar esa competencia, se las transfieren al consorcio. Y además acuerdan que en el caso de que esos medios no fueran suficientes, le transferirían también compensaciones económicas para poder cubrir los costes de prestación de esa competencia. Entiende el Tribunal de Justicia que esa cesión de medios, primero, y esa compensación hipotética que pueda resultar en el caso de que los costes de prestación de la actividad no sean suficientes, no es un precio en el sentido de un contrato y por consiguiente no existe un negocio oneroso. Y además se da un elemento que considera fundamental el Tribunal de Justicia, 5 segundos, que es que el consorcio no solamente ejecuta de manera material esa competencia, sino que tiene una auténtica potestad atributiva de ordenación del ejercicio de esa competencia, que es lo que da lugar a que exista una auténtica cooperación horizontal, un elemento también para que pueda existir una auténtica cooperación horizontal. Algunos de los elementos podrán ser tratados si tienen interés en el debate, y corto ya porque si no me vienen a sacar una tarjeta amarilla. O roja ya. Bien. No, ¿qué va? Es incómodo. Me aprieta. Bueno. Sí, cuando quieras. Bueno, pues en 2 segundos. Muy buenas tardes a todos, a todas. Estoy también muy contenta de poder estar hoy aquí. Me sumo a los saludos, agradecimientos. Y como tengo 15 minutos y mucho que hablar, pues entonces me voy a ir a exponer. Mi idea era compartir con vosotros hoy algunas reflexiones en relación con una materia sectorial que es el transporte público y su regulación en el reglamento 1370, el reglamento europeo 1370 del año 2007 y, digamos, su relación con las directivas de contratación pública y, naturalmente, con el proyecto de ley que hoy aquí nos ha convocado. Bueno, entonces, érase una vez el caso. Yo he escogido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el caso que yo propongo para exponer aquí, y el conflicto surge de una norma, el artículo 4, apartado 7º de esta sentencia, en la cual
del Reglamento sobre Servicios Públicos de Transporte de Viajeros, Ferrocarril y Carretera, y esta norma dice lo siguiente, que se podrá obligar al contratista a prestar por sí mismo una parte importante de los servicios de transporte. No dice nada más. Entonces es, según se quiera ver, una obligación para que lo prestes tú por sí mismo, una parte importante, o también, si ustedes quieren, una limitación a la subcontratación. Esto ya es interesante porque digamos, contrasta con la evolución de la subcontratación en el ámbito de la legislación de contratos, que como sabéis la directiva 2014-24, ¿no? Ha avanzado o ha evolucionado hacia un sistema donde se levantan los límites a la subcontratación, solamente se admite en aquellos casos en que se trata de tareas críticas, solo en esos casos sería posible la limitación a la subcontratación, y en el proyecto de ley esto se asume tal cual y se elimina por lo demás el límite del 60% de carácter supletorio que estaba rigiendo hasta este momento. Entonces, bueno, es interesante este caso precisamente porque marca una diferencia entre el tratamiento de la subcontratación en la legislación sectorial transporte y el tratamiento que tiene en la legislación contractual. Bueno, pues el caso es que tenemos un poder adjudicador que es la Stadt Augsburg o Landkreis Augsburg, que es el municipio y la comarca de Augsburgo, dentro del Estado Federado de Baviera, que pues licita, ¿no? Abre una licitación pública sobre servicios de transporte. Y cuando lo hace y redacta el pliego, pues dice, que tengo que establecer que una parte importante lo tiene que prestar. Entonces, esto lo traduce en que el límite de la subcontratación será el que aparece ahí, el 30%. Hay una empresa que es Hormann Reisen, ¿no? Que dice, no, no me gusta esta disposición de los pliegos, y recurre, y entonces llegamos a la sentencia que es de octubre de este año, que es Hormann Reisen en materia de transporte público. Quiero hacer notar que no traigo esta sentencia, o no se discute en esta sentencia, si ese 30% es la traducción jurídica correcta del concepto una parte importante. Eso no se está discutiendo. Lo que discute Hormann Reisen es si esa disposición del reglamento le es o no aplicable. Y esto es lo que me parece más interesante del caso. Como veis, lo que plantea esta sentencia es, cuando vamos a adjudicar, cuando vamos a licitar con servicios de transporte público de viajeros, ¿cuál es la legislación que hay que aplicar? ¿La legislación sectorial o, por el contrario, la legislación en materia de contratos públicos? Yo creo que este es un tema importante, lo pongo sobre la mesa, ha sido muy conflictivo. En España tenemos resoluciones de los tribunales y sentencias variadas en esta materia. También creo que los conflictos se han originado, a mi juicio, por varios motivos. Uno de ellos, que quizás no es el más importante, pero sí que creo que es relevante, es la redacción del artículo 5º del reglamento, que es el que establece el sistema de fuentes. Hay, francamente, que tener un verdadero training de lectura de circunloquios del legislador, es decir, tú lo lees 10 veces y cada vez va llegando a una conclusión distinta, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor esto también podría ser el origen. Bueno, quiero recordar que dos diapositivas de contextualización. Quiero recordar que este reglamento, que es la legislación sectorial, establece una figura que es el contrato de servicio público. Este contrato de servicio público, que es lo que regula este reglamento, es una categoría general
y no es, pese a su denominación, un contrato tal y como nosotros lo conocemos. Es decir, el contrato de servicio público es una noción que le permite al legislador europeo reconocer que en este ámbito pueden los poderes adjudicadores, las administraciones públicas, establecer obligaciones de servicio público, como son el itinerario, como son las paradas, como son determinadas características del material móvil. Y como existe la presunción del propio reglamento de que el mercado no prestaría estos servicios con esa frecuencia, con esa regularidad, con ese coste, con esa calidad, entonces permite intervenir en el mercado vía otorgamiento de derechos exclusivos o vía compensaciones de carácter económico. Esto es muy importante, sobre todo en el ámbito de las concesiones, porque aquí se permite lo que en materia de concesiones se prohíbe. También quiero decir, o simplemente recordar, que esta intervención de los poderes adjudicadores, aunque generosa, posible, amplia, no es ilimitada. Hay dentro del reglamento, ¿no?, que juega con esto de interviene financieramente para apoyar estas obligaciones de servicio público, pues también existe una interdicción frente a la compensación que se considere de carácter excesivo. Bueno, pues con estas líneas o con este escenario de fondo ya podemos resolver, ¿no?, la pregunta original, que es la relativa al sistema de fuentes que rige en esta materia. No es un sistema sencillo, tiene cierta complejidad. En el caso de los contratos de servicios, o dicho de otra manera, cuando la noción contrato de servicio público se vehicule a través de un contrato de servicios, entonces tienes un sistema de fuentes complejo o compuesto, que está formado por una parte por la directiva europea, pero también por el reglamento europeo. Es muy sencillo. Es lo que dice el artículo 5 de forma un poco enrevesada, pero hay dos regímenes jurídicos. Y esto es lo que ha olvidado Horman Reisen y esto es lo que simplemente le recuerda el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es posible ese 30% porque es aplicable esa norma. Y es aplicable esa norma porque así está establecido en el sistema de fuente. No sé si voy a alcanzar a decir todo, pero a mí me ha llamado la atención en Horman Reisen, lo he puesto, como veis, como ejemplo de contrato de servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque el poder adjudicado. También es verdad que cuando uno lee esta sentencia le da la impresión de un cierto hastío institucional del tribunal, porque el tribunal, esta es una cuestión prejudicial, dice, mira, si es un contrato de servicios, el sistema de fuente es este, pero perfectamente podría ser una concesión. Y digo perfectamente porque el tribunal dice, me has mandado muy pocos datos, determina tú lo que es y yo ya te voy indicando el sistema de fuente. Bueno, más sorprendente es el sistema de fuente aplicado a las concesiones de servicio. Las concesiones de servicio se rigen única y exclusivamente por el reglamento 1370 y no por la legislación, por las directivas comunitarias. Cuando entra en vigor este reglamento, que lo hace el año 2009, ya empiezan a surgir, ya se notaba que era un área problemática. Empiezan los problemas con alargamientos de plazos concesionales. Aquí tenéis ejemplos, los 3 ejemplos que pongo aquí de esta sentencia del Tribunal Supremo, una de Galicia y las 2 de Valencia, son de decisiones contrarias al reglamento en esta materia. Y luego tenemos una serie de decisiones pues se ha quedado un poco ahora. Luego tenemos una serie de decisiones de tribunales administrativos de recursos contractuales donde simplemente pues han recordado que hay
normas del reglamento, en concreto una que dice que al menos un año antes de la licitación tienes que publicar un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, y esto, que está muy claro, pues sencillamente se ha olvidado en la práctica. Y entonces tenemos esta resolución 61/2016 de Castilla y León, Global Autocares, donde no se publica, o sea, se inaplica el reglamento y por lo tanto se anula la licitación. Otra, resolución 587 del Tribunal Central de Recursos Contractuales, se publica, pero se publica sin respetar el plazo. Tenemos un informe, que me parece que era el anterior, informe 18/2015 de Transporte Urbano de Segovia. El Ayuntamiento quiere renovar el contrato de entonces gestión de servicio público y pregunta, oye, ¿tengo que publicar esto? Y el órgano consultivo le dice sí, porque el sistema de fuente te lo impone. También una sentencia del año 2015 del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, exactamente lo mismo del Ayuntamiento de Terrassa. Bien, para terminar, esta ordenación de las fuentes frente a las nuevas directivas. Bueno, yo creo que el sistema de fuentes no cambia, pero se hace más complejo. No cambia porque ha sido así, o sea, digamos, se mantienen las nuevas directivas el mismo esquema, pero yo creo que hay algunos cambios de importancia. Primero, porque en el ámbito de la calificación contractual, ¿no?, que tiene toda la importancia y todo el sentido hacerlo, porque si calificas mal, aplicas mal el sistema de fuente subsiguiente. El tipo contractual hay que lograrlo necesariamente en la directiva de contratación, hay que ir a la directiva, y al hacerlo, por lo menos en el caso de las concesiones, hay un elemento nuevo que no estaba antes, que es el riesgo operacional. Y esto tiene cierta complicación porque resulta que lo que permite el reglamento es compensar económicamente, ¿no?, al concesionario, y la directiva de concesiones lo que prohíbe es precisamente acciones de compensación, y por lo tanto hay que poner en relación las dos cosas. Yo no puedo en este momento avanzar más. Termino diciendo, pero bueno, me someto a vuestras consultas luego si acaso tenemos tiempo. También me parece importante, ya para terminar, la reordenación de los tipos contractuales que propone con debate, ¿no?, el proyecto de ley, ¿no? Sabéis que todos estos contratos, los ejemplos que yo he traído han sido de gestión de servicio público. Ese tipo contractual se elimina y por lo tanto este tipo de contrato ahora se podrá vehicular a través de una concesión de servicio, que por cierto el texto excluye, o sea, será el tipo, pero está excluido del texto refundido. Está un poco difícil entenderlo. 2, se puede también vehicular a través de un contrato de servicio nuevo tipo, aquellos, dice el proyecto de ley, que conlleven prestaciones directas a favor de los ciudadanos, cosa que antes no existía, ¿no? Pues antes decíamos servicio público, contrato de gestión de servicio público, ya está. Ahora ese esquema lo tenemos que eliminar y cambiar por la intercambiabilidad de los tipos contractuales cuando hablamos de servicios públicos. El contrato de concesión y el contrato de servicio son tipos intercambiables. Y por último, la posibilidad de la SEM, que también se mantiene, aunque limitada a atribución de solamente concesiones. Bueno, en definitiva, ¿yo qué quería poner de manifiesto hoy? Pues la diferencia, la complejidad de poner en relación un ámbito general, que es el de la contratación pública, con un ámbito sectorial, que es el ámbito de los transportes, y esto tiene importancia a efectos de determinar el tipo, a efectos de la fuente y sobre todo el lío que hay para compensar económicamente, pero no romper el riesgo operacional. Muchas gracias.
Bien, vamos a hacer una pausa para el café de unos 15 minutos y volvemos. Wolters Kluwer, tu mejor socio.